Gadier no ha sido ajeno a los avances tecnológicos y por ello ha venido adecuando su infraestructura para incorporar los avances tecnológicos en el funcionamiento de las unidades de información, asesorando a sus clientes sobre la mejor tecnología a aplicar y preparando a su planta de personal para atender oportunamente las necesidades de sus clientes con un nivel de calidad y compromiso. Gracias a la visión y proyección de sus directivos, como al compromiso y lealtad de sus funcionarios, Gadier ha alcanzado importantes logros. Es pionera como empresa de profesionales en bibliotecología y archivística, en prestar servicios de calidad en las áreas de gestión documental y sistemas de información. Pionera en la organización de eventos de capacitación, actualización y formación por ciclos, en gestión documental y sistemas de información, con énfasis en la planeación estratégica y posteriormente en temas de actualidad permanente. Ha actualizado en esta modalidad a más de 3.500 personas. Pionera en la administración de las bibliotecas, Tunal, Tintal y Virgilio Barco. Su eficiente y eficaz labor hizo posible 3 importantes reconocimientos para Colombia. El premio ATLA, Access to Learning Award, de la Fundación Bill and Melinda Gates, en el año 2002, premió a Biblored como colombiano ejemplar por ser una institución dedicada a construir un mejor país a partir de la lectura y la cultura. Lugares de Cultura Viva, otorgado por la Asociación Independiente de Periodistas, Escritores y Profesionales en Nuevas Tecnologías de la Comunicación de España, AIPEP, Premio Bill Gates. Asimismo, Gadier es pionera en la administración integral delegada de la Biblioteca de la sucursal de la ciudad de Honda, del Banco de la República, ocupando un primer lugar en el cumplimiento de metas en afiliaciones a la red en el año 2007 y mostrando crecimiento en los servicios ofrecidos de una consulta en sala, préstamo de libros y promoción de lectura. Gadier, desde 1993, editó la primera compilación colombiana de disposiciones legales en el área archivística. En 2002, publica el libro Normatividad de la Gestión Documental en Colombia, con más de 3.600 normas indexadas, trabajo considerado por el Archivo General de la Nación como primero y único en su género hasta el momento en la historia archivística de Colombia. En el 2007, la gerente de Gadier, en coautoría, publica el Sistema de Gestión Documental, que ha sido modelo de gestión documental en el país. Durante estos años de experiencia, Gadier ha afinado y actualizado sus servicios. Es así que hoy cuenta con más de 15 servicios, entre los cuales se encuentran organización. Es el proceso archivístico que permite conocer qué tipo de información se produce, cómo se debe conservar, para finalmente obtener acceso oportuno a ella. En la organización se contemplan las siguientes fases: la clasificación, ordenación y descripción. Valoración documental, que incluye además de elaboración de las TRD y TBD, la depuración y eliminación, que permiten la optimización de espacios, disminuyendo espacio dedicado al almacenamiento y por ende, disminución de costos de bodega. Administración in-house es el servicio que permite tercerizar la gestión documental de archivos activos e inactivos, logrando la prestación de un servicio calificado en forma ininterrumpida y oportuna, con asesoría permanente. Gadier cuenta con cursos in-house, diseñados a la medida del cliente, que se desarrollan mediante jornadas de capacitación, ajustadas a necesidades específicas. Custodia es el servicio archivístico que permite tercerizar el almacenamiento de los documentos en condiciones adecuadas, sin perder el control ni el acceso oportuno a la información, generando mayores espacios de productividad dentro de la organización. Traslado de archivos, servicio archivístico que permite trasladar toda la documentación en forma adecuada, sin generar ningún trastorno al cliente, permitiendo la continuidad del servicio prontamente. Digitalización y microfilmación es un proceso archivístico en el que se aplican herramientas tecnológicas que permiten la conservación y preservación del documento físico, facilitando la consulta del mismo sin necesidad de manipularlo. Gadier presta además asesorías en la elaboración e implementación de instrumentos archivísticos, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. Y en cuanto a la actualización de archivos electrónicos, este servicio permite la actualización en línea de registros de bases de datos a través de canales dedicados sin importar la ubicación física de los servidores del cliente. El proceso técnico a material bibliográfico, orientado a mantener actualizada la colección de acuerdo a estándares internacionales para facilitar su consulta. Digitalización de libros y revistas. Este servicio bibliotecológico facilita la consulta del material bibliográfico a través de canales electrónicos.
Todos los servicios ofrecidos por Gadier son diseñados a la medida de las necesidades de los clientes. Los grandes retos que se plantean: expandir el campo de acción en toda Colombia, manteniendo los estándares de calidad; organizar archivos electrónicos, digitales a nivel nacional e internacional, cumpliendo con las normas legales y técnicas para cada caso y país correspondiente. Y algo vital: trascender en el tiempo y espacio a los cambios generacionales propios de cada empresa. Las directivas de Gadier, Sistemas Profesionales de Información Limitada, quieren resaltar la labor trascendental de cada uno de los colaboradores, amigos, familiares, clientes y proveedores que han estado presentes durante estos años de luchas y logros compartidos. Mil y mil gracias. Que Dios y la Virgen María los bendiga, al igual que a cada núcleo familiar de la familia gadierista. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los participantes. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia. Mi nombre es Elena Parra, soy asistente técnico de la empresa de Sistemas Profesionales de Información, desde la cual se sentimos la invitación a la charla sobre la resolución 2023 33.33617 del 23 de junio de 2023 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Les comento que la Sistemas Profesionales de Información Limitada es una empresa con más de 35 años en el mercado, con experiencia en el desarrollo de proyectos y programas de gestión documental, tanto física como electrónica. Contamos con diferentes servicios que se acoplan a las necesidades de nuestros clientes y los cuales pueden consultar en nuestra página web www.gadiersystems.com. El objetivo de esta charla es ver esta resolución más allá de un cómputo normativo, es poder comprenderla como un beneficio para cada empresa como generador de valor, en la medida que se pueda optimizar los procesos administrativos, de consulta, la disposición de la información, el control y la transformación de la gestión documental. Antes de dar inicio, queremos hacerles algunas recomendaciones a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat de la videollamada y una vez que la ponente termine, las vamos a estar atendiendo. También se realizará la grabación de esta sesión para tener una posterior consulta en nuestro canal de YouTube. Se tiene destinado más o menos una hora para la charla y pues con un tiempo para las preguntas, para la atención de preguntas. Para entrar en materia, el día de hoy nos acompaña la doctora María Claudia Gaitán Didier, gerente de la empresa Gadier Sistemas Profesionales de Información Limitada, la cual cuenta con más de 38 años de experiencia en los temas de gestión documental, centros de información y bibliotecas. Es profesional en bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle, magíster en educación de la Universidad de La Sabana, autora de la compilación colombiana de disposiciones legales en el área archivística, normatividad de la gestión documental en Colombia, avalada por el Archivo General de la Nación, como un documento único en su género hasta el momento. Fue autora del libro del Sistema de Gestión Documental Módulo 1, Generalidades del Sistema, y ha asesorado pues, los proyectos a nivel nacional en materia de gestión documental y en sistemas de gestión de documento electrónico de archivo, entre otros. Doctora Claudia, buenos días y bienvenida. Buenos días, Diana, buenas tardes, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir una información que consideramos es muy importante. Como se mencionaba, en este momento vamos a ver y a analizar y a revisar todo lo que es la importancia de la gestión documental en la actualidad, enmarcado en lo que estamos
viendo que hay una resolución que fue expedida por la Superintendencia, que es la resolución 23, 33.617 de 2023. ¿Cómo vamos a enfocar esta información que vamos a darle, esta capacitación? Va a tener un primer tema, unos primeros temas que hacen referencia a planear todo lo que se plantea, el deber ser de la gestión documental. Es decir, cómo está previsto desde la norma, cómo se da toda lo que es gestión documental dentro de las compañías en términos generales, entendiendo que hay como tres grandes momentos, que es la planeación, lo que es la función archivística y todo lo que es la documentación y socialización y el comité de soporte como tal, el comité de archivo. Ya con base en ese gran mundo de lo que el ser de la gestión documental, iremos a puntualizar qué es lo que nos está pidiendo esta norma, desde el punto de vista muy práctico, sencillo, sin que en un momento determinado genere sustos o malestares o cuestiones dentro de las entidades que tienen que cumplirla. Es decir, la idea es mostrar más adelante cómo podemos empezar a cumplir esta resolución, teniendo en cuenta cada una de las compañías. Es decir, todas tienen unos avances y unos desarrollos en gestión documental que vale la pena mirar para ver cómo empalmamos totalmente esta resolución con lo que se tiene y para dar unos cumplimientos. Y posteriormente vendrá todo lo que son la sesión de preguntas. Esta es la agenda que nos va a acompañar hoy en este momento. Entonces, arrancando en materia, vamos a mirar dentro de este entorno la importancia de esta gestión documental de los diferentes elementos, diferentes estamentos de la compañía. Es muy importante ver el papel que la gestión documental puede dar al soporte y desarrollo de las compañías, que sí es cierto que hay una normativa en este momento específica y particular para algunas empresas, no quiere decir que no exista una norma general que nos cobije a todos. Pero todo esto es importante para generar valor dentro de las organizaciones. Vamos a identificar los procesos básicos de la gestión documental a fin de contar con la información organizada y estructurada que le permita una mayor competitividad y rentabilidad. Y vamos a ver, como decía, cumplir los requisitos de la superintendencia. Si hablamos de gestión documental, pero ¿qué es la gestión documental? ¿Cómo la podemos definir? Es el conjunto de actividades, tanto de la administración como la parte técnica, tendiente a planear que haya un manejo y organización de la documentación que se produce y recibe físico, electrónico y digital. Esto es muy importante porque estamos en la era digital, la era tecnológica, la era en donde aparentemente el archivo físico tendería a eliminarse, pero vamos a ir viendo cómo, si bien es cierto, vamos a encontrar una disminución en la producción del documento físico, dependiendo de la finalidad y el fin fundamental de este documento o de esta información, pues debo yo conservarlo o no conservarlo y debo garantizar su autenticidad, legalidad, integridad y disponibilidad de estos documentos en el tiempo. Es decir, la gestión documental nos involucra los documentos físicos, los documentos electrónicos que nacen electrónicos o que son
físicos y los pasa a través de unas técnicas que llama digitalización en este momento a documento electrónico. Todo esto desde el momento en que nace. Es importante que se tenga en cuenta que la gestión documental arranca desde el momento en que el documento es concebido o se recibe y cuál va a ser el objeto y la finalidad de utilización y luego ver cómo lo conservo o lo preservo. Analizaremos esos términos más adelante. Todo esto es lo que dentro de la legislación y Archivo General de la Nación se conoce como el archivo total o el ciclo vital del documento. Ya teniendo como definido gestión documental como un conjunto de actividades, vamos a mirar que se está hablando que hoy en día, más que un sector independiente, es un sistema que como sistema integra y hay una entrada de información, hay unos procesos que debo yo desarrollar y una salida, como todo un sistema. Entonces, el sistema es la cadena de procesos, procedimientos, actividades y funciones del manejo de los documentos que me permiten a mí garantizar la seguridad de esta información. Independientemente de que hayan funciones particulares o actividades particulares, procedimientos, todos están interrelacionados porque todo hace parte de un todo que va a beneficiar a las compañías, como vamos a ir mirando. La gestión, pues, es el mejoramiento permanente de todas las actividades. Es cuando yo mido, hago estadísticas y realizo las evaluaciones permanentes para que este sistema siempre esté activo. Como mencionábamos anteriormente, había un sistema de documento electrónico a nivel de sistema de gestión de documentos a nivel físico. Hoy ya estamos hablando de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, un sistema de gestión electrónica de documentos de archivo, ¿sí? Hay unas diferencias en un momento determinado. Entonces, la gestión son las actividades que debo yo desarrollar dentro de este sistema documental para garantizar eficiencia sobre, entonces, los documentos físicos y digitales. Yo debo definir dentro de este sistema claramente qué se conserva, cómo se hacen trámites y cómo recuperarse. ¿Para qué? Buscar resultados cualificables y cuantificables. Entonces, el sistema de gestión documental es la organización de todos mis documentos e información, buscando siempre un mejoramiento permanente. Sobre este contexto se va a desarrollar todo lo que es la planeación y estructuración del sistema de acuerdo a las normas establecidas y a las necesidades propias de cada compañía. ¿Para qué nos sirve esto del sistema de gestión documental dentro de la compañía o dentro de... Vamos a ver la funcionalidad y la utilidad que en un momento determinado nos trae la gestión documental desde el punto de vista de la empresa. Para la compañía como tal, ¿qué buscamos? Tener registros confiables y actualizados. Eso nos lo da la gestión documental. Los instrumentos archivísticos que en un momento determinado se requieren son parte de este soporte de registros confiables. Es decir, sí es importante los instrumentos archivísticos, porque estos me permiten tener registros confiables, actualizados, y a la vez entonces, si yo tengo la información y tengo todo como empresa, aquí estamos hablando, me permite ser competitiva, sostenible y rentable, más hoy en día como se mueve la situación de nuestro país. Es decir, tenemos que buscar los elementos a través del soporte de gestión documental para
lograr que las compañías tengan confianza, puedan competir, puedan ser sostenibles y rentables, que puedan certificarse. Ustedes saben que en muchas licitaciones que se dan hoy en día, es importante una certificación. Para que yo tenga la certificación, tengo que tener registros confiables y actualizados, tengo que tener evidencias de que lo que yo estoy haciendo es de acuerdo a una norma, de acuerdo a un proceso, de acuerdo a. Entonces, es muy importante en los registros para poderme certificar. Aquí, para atender visitas de cualquier ente de control, me puede evitar multas y sanciones. En alguna ocasión que organizábamos unos archivos, más bien, hubo unas consultas sobre unos documentos muy puntuales que se requería un ente de control. Cuando se obtuvo la información, el presidente de su momento de la compañía mencionaba y decía, vea, si bien es cierto que en este momento ustedes salvaron a la compañía de una multa, la multa no me importaba mucho así fuera 1.000 millones, me importaba era que había unas sanciones donde yo como representante legal me iba a la cárcel. Entonces, la gestión documental protege a la empresa, protege a los funcionarios, protege a la gente. En la medida en que yo tenga esta información, también me permite transformar, expandirme. Vuelvo y digo porque soy sostenible y rentable, soy competitiva, estoy cumpliendo normas. Siempre que yo tenga, o más bien que yo actúe cumpliendo normas y tenga los soportes para demostrarlo, porque aquí yo puedo cumplir muchas cosas, pero si no tengo el soporte, que normalmente es un documento, ya sea físico o electrónico, no existe. Por eso dice que si la información no está escrita en alguna forma y es evidencia, no existe. Entonces, por eso, gestión documental para la empresa es fundamental para que subsista e indudablemente muestra todos los antecedentes de la compañía, es la historia. En la medida en que la gestión documental se observe, ustedes pueden determinar claramente cómo fue la gestión documental de esta compañía. Entonces, como empresa, es fundamental para sobrevivir, competir, ser rentable. Cuando las compañías subsisten, cuando las compañías crecen, en un 90% todos sus integrantes crecen, se fortalecen. Entonces, la gestión documental con los soportes que da permite que vaya la empresa confiada en sus desarrollos. Entonces, para la empresa. Entonces, ahora miremos cuál sería la importancia de la gestión documental en cada estamento, sabiendo que todas deben estar respondiendo a que sus acciones y demás permitan sostenibilidad, rentabilidad, eviten sanciones, puedan certificarse, transformen, tengan posibilidad de expansión. Los directivos, sabiendo que hacen parte de, entonces, la gestión documental, sus soportes, sus evidencias reales, es decir, con una valoración oportuna, nos permiten tomar decisiones y tener mejor criterio. En la medida en que yo tenga información desde el punto de vista de una dirección y control, yo puedo empezar a mirar la rentabilidad que me pueden dar diferentes procesos. Estoy mirándolo desde el punto de vista directivo. Puedo entrar a competir, que está respondiendo a las necesidades de las empresas. Las empresas necesitan rentabilidad y sostenibilidad y mejoramiento. El directivo busca empezar
con sus acciones, con su información, a que sean rentables, competitivas, a establecer los controles que me permitan esto, y les toca atender entes de control. Aquí es muy importante que no le tengamos miedo al ente de control. He visto más de una presentación e información sobre lo que primero que dicen es, hay una visita, hay una resolución, viene, ayer antier me llegó un correo, la DIAN va a entrar a revisarle. Pues venga, si hacemos las cosas bien, puede venir el que quiera, lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, no debemos asustarnos por las visitas, debemos es buscar las evidencias que nos da la gestión documental para responder a todos los entes de control. Entonces, en la parte de dirección me permite desde proyección, planeación, para que la empresa sea rentable, competitiva, tenga esos controles y atienda a los entes de control. Fíjense que estamos mirando otro estamento jerárquicamente en donde ya el área administrativa y financiera, pues ya el área administrativa empieza con base a la gestión documental y la información que ésta contiene, a optimizar costos de funcionamiento de la organización, empieza a disminuir costos y gastos para que ésta sea rentable. Entonces, aquí empezamos a ver cómo empezamos a soportar la vida de la empresa siendo sostenible y rentable. Entonces, disminuimos costos y gastos. Todo esto, créanlo, con una buena estructura de gestión documental nos permite mejorar mucho. Cumplimiento de las normas, pero ya lo estamos abriendo desde la parte administrativa, como todos los procesos que hace la administración o hace la parte financiera entre sus movimientos contables y demás, están cumpliendo con una norma que me permiten atender entes de control y me permiten evitar sanciones y multas. Desde el punto de vista de la operación, ¿para qué le sirve a la operación como tal la gestión documental? Igual para contar con una información oportuna y pertinente, pero aquí ya entramos a optimizar procedimientos, procesos, procedimientos y mirar recursos. Aquí la gestión documental, si la manejamos bien, va a hacer que esta operación sea fácil de hacer, sea práctica de hacer, ¿sí? Y definir recursos los que son. No estoy yo creando unas figuras de recursos y más que no existen, porque yo estoy optimizando a través de procesos. Aquí entra todo lo que es la gestión del documento, la gestión documental de mejoras permanentes, agilizando tiempos de respuesta. No es lo mismo a obtener la búsqueda de unos documentos cuando estos se encuentran en un estricto desorden a cuando yo tengo totalmente mi información organizada y clasificada. Los tiempos se disminuyen. Todo esto es medible cuantificablemente. Yo les puedo llegar en un momento determinado, en una futura charla, definir cómo está la rentabilidad y cómo logramos que la gestión documental optimice y se mida. Es decir, la gestión documental le ahorró a usted X dinero. Tenemos un par de casos, el que les mencioné anteriormente, que se eliminó la multa y la sanción de la cárcel, pero tenemos muchos otros. Hace muy poquito tiempo, un ente de control solicitó las evidencias de una operación muy puntual y la multa en este momento estaba hablando, mal contado, 10, 15 mil millones de pesos. Estamos hablando de una empresa grande. Gracias a la gestión documental se encontraron todas las evidencias o la mayor cantidad de evidencia,
lo cual hizo que esa multa desapareciera. Entonces, ¿cuánto representa una buena gestión documental? Mucho dinero para una compañía. Cuando yo la tengo estructurada, puedo ahorrarle muchas sanciones y problemas a la compañía. Esto es algo que ustedes deben tener muy claro porque hay veces nos ocurre que las altas jerarquías de la compañía no perciben o nosotros no le hemos mostrado realmente la importancia que tiene la gestión documental. Entonces asumen que todo es un gasto, no una inversión. Pero cuando viene una consulta, viene algo de impacto y nosotros ahorramos 100 millones, nosotros con la información evitamos una multa de 10.000 millones, evitamos que el directivo o los que intervienen en ese proceso de gestión se vayan a la cárcel. En ese momento se evidencia el valor de la gestión documental. Entonces, es muy importante por eso. Ejecutar compromisos y adquiridos y cumplir dentro de los tiempos pactados. Cuando yo conozco mis tiempos y movimientos, cuando yo conozco que la operación de mi servicio, de mi producto y demás, tiene X características, lo puedo hacer en X tiempo, lo puedo manejar. Yo de esta misma forma puedo entrar a competir con buenos costos, con buenos... ¿Por qué? Cuando yo en un momento determinado voy a entrar a una licitación y el planteamiento es que hay 5 lugares que hay que vigilar 24 horas que tienen, por decir, lo que estoy hablando es un ejemplo, no soy la experta en vigilancia, pero es un área, los 5 centros comerciales con tantas entradas, con tantas características. Los expertos en seguridad, con su procedimientos, sus recursos, la información propia que les da la gestión documental, pueden definir que para atender este servicio se requieren 7 vigilantes, 2 supervisores, 5 caninos, 5... Estoy hablando de suposición, no soy la experta, me excusan si estoy tocando temas que no, pero quiero como que entendamos un poquitico que cuando yo tengo toda esta información documentada y sé los tiempos y movimientos y sé cómo opera, puedo entrar a competir dentro de una licitación con costos reales y que me permiten ganarme la licitación. Entonces, en la gestión documental, en la operación, me permite dar todos estos soportes para que la ala administrativa empiece a mirar financieramente cómo se opera, los directivos empiecen a ser competitivos y la empresa pueda expandirse y demás. Desde el punto de vista del área comercial, cuando yo tengo mi información clara además, pues puedo empezar a generar servicios, acciones, servicios para captar clientes, retenerlos y fidelizarlos. Entonces, aquí entra el área comercial a mirar con la información que tengo, cuál puede ser una estrategia de captar clientes. Hombre, que mis clientes cuenten, por decir algo, con información con esta de gestión documental. Entonces, yo tengo estas características de clientes, busco mi aliado estratégico, que puede ser Gadiel, puede ser cualquier otro, ofrecemos estos servicios adicionales a los clientes para que ellos se fidelicen con nosotros, porque tienen valores adicionales, ¿sí? Y los retenemos. Entonces, la gestión documental, los documentos, las evidencias nos permiten eso. En la medida en que yo optimice, pues puedo ser competitivo, pues puede tener variaciones en servicios y productos.
como les digo, yo puedo generar alianzas que me permita beneficiar a mis clientes, fidelizarlos, y eso hace que pronto les dé un mejor precio. ¿Sí? Puede que el precio quede estándar, pero tiene servicios agregados y fidelizan mi cliente. Y indudablemente genera un crecimiento del mercado, porque yo voy a captar, porque yo voy a dar mi servicio como experto, caso de vigilancia, caso de servicios de gestión documental, con unas alianzas que benefician a todos, clientes y proveedores. Entonces, el área comercial soportada con la gestión documental me permite a mí captar, retener y fidelizar clientes, manejar mejores precios y crecer. Que todo esto, si volvemos, va a unos mejores procesos, va a optimizar, va a generar rentabilidad, competitividad y me permite estar vivo en el mercado como empresa. Jurídicamente, indudablemente las evidencias nos muestran la secuencia de los sucesos, prevén demandas, reclamaciones, protege y defiende la organización. En la gestión documental están las pruebas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo claro como líder de gestión documental, como líder de la organización, como líder de la administración, como directivo, como junta directiva, logro tener claro el valor y la importancia que tiene la gestión documental, los recursos o inversión que yo tenga que dar van a ser mínimo con respecto a la utilidad y los beneficios que esta trae, porque me va a evitar muchas situaciones futuras. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita en la parte de la tecnología, muchas cosas se están desarrollando dentro de los diferentes aplicativos. Gestión documental debe estar, no solamente ella, sino con el equipo interdisciplinario, evaluando cómo toda esta información se conserva en el tiempo para que sean prueba en un futuro y que la documentación que aquí se conserve en medios electrónicos realmente me sirva a mí para un caso, para una demanda, sean soportes reales. Entonces, fíjense la importancia tan grande que tiene la gestión documental. Hasta ahí como ese esquema de por qué es importante la gestión documental desde los diferentes estamentos, porque es la base, es el pilar fundamental sobre el cual una empresa vive o desaparece. Si yo no tengo una gestión documental apropiada y viene un ente de control o hago un mal cálculo en algún momento en un servicio y cobro menos o cobro más, me saca una licitación, si cobro menos, de pronto pierde más. Puedo contribuir o soy la base de la que se contribuye para el crecimiento de la compañía o para el deterioro de ella. Entonces, tengan muy claro esto porque si bien es cierto que normativamente hay unas obligaciones o unos compromisos, más allá del cumplimiento, no, más de cumplimiento es cumplir, porque es que en la medida en que yo fortalezca mi gestión documental, toda la compañía crece, se protege. En la medida en que se protegen ustedes y se protegen sus directivos y se protege la compañía. Porque la gestión documental conserva las evidencias, los documentos de su quehacer en todos los sentidos.
Vamos en el segundo punto, que es plantear ya el deber ser. Vimos como la importancia. Ahora, ¿cuál es el deber ser que deberíamos tener todos desde el punto de vista de la legislación con respecto a la gestión documental? Se hablan de una planeación, de una función archivística y la documentación, socialización y el comité como tal. En todas las organizaciones siempre nos dicen que hay que planear, sí. Miremos aquí cómo lo ve la normativa de la gestión documental. Se habla que sí debemos tener un plan institucional de archivos, ¿no?, que se llama el PINAR, que normalmente este está asociado a el plan estratégico que tengan las compañías. Todas las compañías normalmente tienen un plan de acción a 1, 5, 10 o 20 años, en donde dicen, vamos a llegar a esto. ¿Qué es importante? Que dentro de este plan institucional esté previsto los recursos y las acciones para la gestión documental. Dentro de este plan se habla de que debemos tener 5 ejes articuladores, es decir, desde el punto de vista de la administración de los archivos, ¿cómo los ve la compañía? La gestión documental es transversal a todas las compañías. Todo lo que haga la compañía, las personas que intervengan, está soportado documentalmente y tiene evidencias. Entonces, este soporte, esta administración, ¿cómo está visto dentro del plan estratégico de la compañía? ¿Cómo está previsto los accesos a la información o no está previsto? La preservación de la información, es decir, ¿cómo garantizo yo que la información que hoy produzco la tenga en 5, 10 o 20 años? Cuando hablemos ahorita del tema de valoración, vamos a ver cómo hay documentación y cómo podemos determinar o mirar si la documentación conserva 1 año, 20 años, 5 años. ¿Cómo preservamos? ¿Cómo revisamos eso? ¿Cuáles son los aspectos tecnológicos de seguridad que me permita que yo tenga esta información y que la administración siempre esté protegida y por lo tanto la empresa? ¿Cómo hay un fortalecimiento y articulación transversal de la gestión documental dentro del plan estratégico que tiene la compañía? ¿Cómo definimos todo esto? Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es el diagnóstico, que en este caso en particular del PINAR nos da un diagnóstico del entorno organizacional estratégico, porque está pegado con las estrategias y demás que maneja la compañía. Entonces, es importante tener claro qué tiene la compañía desde el punto de vista estratégico. ¿Hay presupuestos definidos? ¿Cómo podríamos obtenerlo? ¿Cuáles son sus proyectos banderas? ¿Y qué papel cumple la gestión documental aquí? De todo lo que sigamos hablando, yo estoy segurísima que ustedes como empresa tienen gran parte desarrollado. De pronto no con el mismo nombre, no con la misma estructura, pero tienen las cosas. Por eso considero que este primer diagnóstico es imperativo para poder desarrollar muchas cosas. Porque este diagnóstico me va a dar los entornos del programa de gestión documental, que este me da el diagnóstico de la operación. Aquí me da el diagnóstico estratégico como compañía y aquí me da el entorno operativo y funcional de cómo está. Porque yo tengo que reviso qué programas, proyectos, actividades, funciones, operacionalización de la función pública, es decir, de la función archivística, perdón, y desarrollado por áreas, los procesos. Aquí yo entro a definir
cómo está la gestión documental propiamente dicho, enlazado dentro de este entorno. Porque nada saco yo con pensar en hacer muchas cosas si el plan estratégico de la compañía no tiene previsto un rubro. Entonces, por eso consideramos que es uno de los importantes temas o aspectos que dentro de este cumplimiento normativo es imperativo. Ya con base en la planeación, entramos a lo que se dice, lo que llamamos la función archivística, así está definido en la norma, está definido por el Archivo General de la Nación, que son las actividades ya de operación relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Y dentro de esta función archivística encontramos la producción, la gestión y trámite, la organización, la transferencia, la disposición, valoración y preservación a largo plazo. Dentro de la producción, ¿qué produce la compañía? Aquí tenemos que ver dos puntos, lo que produce y lo que recibe. Dentro de lo que produce la compañía, se generan documentos institucionales, es decir, yo tengo políticas, procesos, controles para toda la documentación que se genera dentro de mi compañía, en qué soportes los manejo. Esta producción es en papel, digital, electrónico o de otro estilo. ¿Hay políticas definidas? ¿Hay procesos? ¿Controles? Estoy segura que ustedes tienen mucha información de esta. ¿Sí? El diagnóstico nos determina cómo, y el programa nos permite direccionar esta información para demostrar que ustedes tienen muchas cosas avanzadas. Y la recepción, como conjunto de operaciones, que aquí vemos que quién recibe, cómo se controla, qué información, cómo recupero todo esto. Es decir, tienen políticas de recepción, tienen políticas de erradicación, tienen políticas de cómo se conserva. Y aquí entraría una otra variable, es decir, tenemos las políticas, los soportes, y recuerden que hoy en día hay unos medios. Anteriormente nos llegaba por ventanilla de correspondencia el 99.9% de la información. Hoy en día nos llega por muchos canales. Puede ser la ventanilla, WhatsApp, por redes, por correos electrónicos, por llamadas. Toda esta información, ¿cómo la estoy organizando en procesos? ¿Qué políticas tengo? Y aquí, ¿cuál es la seguridad? Y entro con todo respeto a la fortaleza de ustedes. ¿Cómo la gestión documental está protegida? También es segura. Entonces, tengo todo esto en la organización. Esto se ve todo dentro del esquema diagnóstico. Y vuelvo, les digo, para que no vayan a asustarse. Ustedes tienen muchas cosas de estas. Estoy segura. ¿Sí? Toca es canalizarlas y organizarlas. El segundo punto dentro de la función archivística habla de gestión y trámite. Como lo mencionamos anteriormente cuando hablábamos del sistema de gestión, pues el mejoramiento permanente que se da de la gestión documental, de los documentos, de las actividades, es decir, genero la cantidad de documentos físicos y electrónicos, porque es que anteriormente yo almacenaba una bodega de 50.000 millones de documentos. Hoy almaceno, bueno, estoy exagerando, pero por ejemplo en la parte electrónica, como no lo tengo a la mano, sí los niveles de crecimiento, yo me atrevería a decir que son muchísimo más altos que el documento físico.
En el documento físico, yo normalmente tengo estructurado sobre una bodega, sobre una situación, unos documentos particulares ya definidos y cerrados. En los archivos, en los documentos o archivos electrónicos, hay infinidad de documentos físicos, electrónicos, digitales, que entraron por grabaciones, videos y demás. ¿Cómo lo estoy? ¿Y esto en dónde está ocurriendo? En el archivo de gestión tengo controlado, tengo un archivo central, intermedio e inactivo que vaya depurando información para que yo llegue al histórico. ¿Cómo está operando esto? Ustedes deben tener unos archivos de gestión indudablemente, deben tener central y de pronto un histórico ya, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy yo evaluando mi mejoramiento y cómo tengo registros de documentos, distribución, acceso, consulta y todo controlados, que tengan todos estos soportes? Entonces, fíjense, la producción desde el punto de vista de qué produzco y qué recibo. La gestión desde el punto de vista de cómo mejoro y cómo lo voy desarrollando en cada una de las fases del documento que me conforman lo que son los archivos de gestión central histórico. ¿Cómo lo organizo? Que son los procesos archivísticos orientados a la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos en una institución. Aquí, ¿qué resalto yo? Como ven, organización, está la clasificación, la ordenación y la descripción. La clasificación se dice que yo debo clasificar toda la documentación de mi compañía de acuerdo al principio de procedencia y orden original. Si ustedes ya vieron la resolución, puntualiza uno de los artículos este principio. ¿Y qué es? Para que no se afanen ni se angustien. Es, vean, dependiendo del organigrama y la organización funcional y la estructura de mi compañía, yo empiezo a definir las secciones, es decir, el de principio de procedencia me dice de dónde vienen las cosas y cómo las organizo. Entonces, yo creo las secciones, yo identifico las secciones de mi compañía como áreas, presidencia, vicepresidencia, direcciones y demás. Voy a mirar cuáles son las subsecciones. ¿Qué documentos genero yo? La sección, voy a ir haciendo un ejemplo. En el caso de las historias laborales, que es como el más claro para todo el mundo, es la sección que yo presento dentro de mi organigrama, se llama recursos humanos. Más bien, sección administrativa. De esta sección administrativa se desprende la subsección de recursos humanos, una de las series documentales que se dan aquí son las historias laborales. Resulta que las historias laborales normalmente están por funcionarios, entonces genero una carpeta que es la unidad archivística y un documento que hace parte de esta. Yo tengo aquí el contrato de vinculación de un funcionario. Este hace parte de la carpeta de María Claudia Gaitán, que pertenece a la serie de historias laborales, que es responsable el área de recursos humanos y que esta depende del área administrativa. De esta forma, yo empiezo a aplicar los principios de procedencia y orden original. Entonces, es importante tener en cuenta aquí este punto porque es un requisito puntual de la norma. Esto lo vamos a mirar más adelante cómo vamos estructurando.
La ordenación, pues es mirar ya cada una de estas series documentales o unidades archivísticas, cómo están organizadas. Si estamos hablando de la historia laboral, pues muy probablemente yo tengo una organización por número de cédula, puede ser, o alfabética. Si es contable, puede que yo lo tenga numérica o cronológica, ¿sí? Alfabética, si en un momento determinado, dentro de la misma historia laboral, tengo varias, la tengo por zonas. Entonces tengo historias laborales de diferentes zonas o una combinación de todos estos. Y la descripción, y que son instrumentos de control y consulta, que son los que me permiten a mí recuperar en un futuro, presente, más bien presente, pasado, presente o futuro, recuperar la información y controlarla. Entonces aparecen los inventarios, guías, catálogos, y yo diría que aquí empiezan a aparecer todo lo que son los instrumentos archivísticos. Entonces, fíjense que dependiendo de dónde esté ubicado, debo mirar qué políticas tengo, cómo lo estoy controlando, en qué fase del archivo es y cómo aplico el principio de procedencia y ordenación a los principios que son fundamentales para la organización de la compañía y son requisitos fundamentales de la norma. Otro aspecto de la función archivística habla de la valoración. ¿Cómo valoramos? Dentro de una compañía puede producirse 1.000.000 de documentos que en su primer momento, su primer instante de gestión fueron importantes, pero en la medida en que pasa el tiempo, su importancia va cambiando. Entonces, el definir cuál es el valor, es decir, cuánto tiempo voy a tener un documento, cuánto no, desde el punto de una serie documental, ya definimos como grupos de series, cuánto tiempo me lo definen las tablas de retención. Entonces, la valoración me da dos grandes momentos de valoración. Las tablas de retención documental, que se aplica para archivos de gestión, y la tabla de valoración documental. Entonces, tabla de retención, tabla de valoración. ¿Cuál es la gran diferencia? En ambos se aplica qué debo conservar en el tiempo y qué no, ¿sí? Y en qué momento lo elimine. Vamos a suponer que esta línea, creo que la ven todos aquí, menos si ven el cursor, sí. De aquí para acá, 2024, yo elaboro mi tabla de retención documental, es decir, hoy en día, con base al organigrama que tengo hoy, estructuro la tabla de retención, es decir, la relación de series que produce mi compañía, cuánto tiempo se conserva, en dónde y qué proceso se desarrolla. Vamos a crear una charla también para el próximo año, donde defina una metodología muy clara y sencilla de cómo pueden ir desarrollando las tablas. Retomo. 2024. Organigrama 2024 actual de la compañía. Sobre este organigrama, yo establezco e identifico cuáles son las series documentales y su tipología y le pongo los tiempos de retención de acuerdo a la fase del archivo, gestión, intermedio, histórico. Y estas tablas se aplican del 2024 hacia adelante, porque está sustentada en este organigrama. Cuando yo me vengo de para acá, y 2023, 22, 21, 1800, 1500, lo que quieran ustedes ver, cuando yo empiezo a organizar, a valorar estos documentos, que en algunos casos lo llaman fondos documentales, fondos acumulados, entonces hago un par. El fondo acumulado, como definición, se dice que es el conjunto de documentos que no tiene ningún orden. Eso
es válido en algunos casos la norma, la definición, pero la realidad es que nosotros, como lo vemos en la experiencia de estos más de 36 años, todas las compañías tienen aquí unos fondos acumulados más o menos organizados. Es muy difícil encontrar hoy en día fondos documentales en estricto desorden, donde no haya donde encontrar nada. Siempre aquí hay unos archivos que están previamente organizados. Entonces, la tabla de valoración documental lo que busca es que yo analice este fondo documental teniendo en cuenta los diferentes organigramas que se han dado en la institución y valore este fondo documental para poder eliminar, conservar, transferir, lo que sea, digitalizar, microfilmar, no importa la tecnología que ustedes quieran, y que sirvan después a nivel histórico. Entonces, la valoración tiene dos grandes momentos. La tabla de retención documental, que me dice el futuro, 2024 en adelante. Si yo la hice ahorita, el 2023, es del 23 en adelante, ¿sí? Y la tabla de valoración es retrospectiva, es qué tengo yo en mi fondo acumulado, cómo lo valoro y determino qué tiene como tal importante para la compañía, que sea prueba y soporte, porque estos documentos son el soporte y la evidencia de mi quehacer y los que me pueden defender. ¿Qué es importante que tengan ustedes en cuenta con esta aplicación de norma? Este es otro de los puntos que pide la norma. Cuando ustedes estén desarrollando directamente o a través de un aliado estratégico o en conjunto, tengan claro que cuando yo hablo de tabla de retención, podría hacerla así sola, pero estas pueden ser, diría uno, simultáneamente. Más bien, el producto de las tablas de retención podría generarme de una vez los cuadros de clasificación documental y la memoria descriptiva. ¿Por qué les aclaro esto? Porque puede que el aliado estratégico que ustedes tengan o ustedes lo quieran hacer directamente, les digan que este tiene un valor, esto tiene otro valor y esto tiene otro valor. Nosotros decimos que dependiendo de cómo lo estructuren, cuando yo haga una tabla de retención, yo puedo ir estructurando mi cuadro de clasificación, indudablemente, porque en algunos momentos debo hacer cuadro primero y en otros tablas, dependiendo de la metodología que se utilice, y la memoria descriptiva. Casi que saldrían 3 productos en uno. Entonces, es una recomendación que tengan en cuenta eso en el momento de ir creando, si no las tienen. Si ya tienen las tablas de retención, miren si ya estas están soportadas por los cuadros de clasificación y si tiene memoria descriptiva. Si no lo tiene, se completaría, ¿sí? O si solamente hace falta crear un documento de actualización permanente, de actualización de estas tablas. Entonces, todos estos elementos uno los va determinando en el diagnóstico. Por eso les sugiero que hagan una revisión de su gestión documental, cómo está, de acuerdo a unos parámetros determinados, y definir qué se tiene, porque ustedes muy probablemente tienen ya parte de esto. Vuelvo y les digo, ustedes tienen mucha información. La disposición, que es la otra parte de la función archivística, que realmente la disposición es qué definí yo aquí en las tablas, que se conserva o no se conserva. Entonces, si se conserva además, entonces yo voy a transferir esta información. Entonces yo la transfiero. Se llama transferencia primaria cuando desde el archivo de gestión yo la mando o la transfiero al archivo central. O cuando, y secundaria cuando del archivo central la mando yo a un archivo histórico de más. Entonces, aquí empiezo yo a mirar qué es lo que tengo que hacer.
Si la tabla de retención me dice que hay que expurgar, que hay que decir que hay que hacer un proceso específico sobre cada unidad archivística de sacar documentos, o si yo selecciono expedientes que son muestras de, o si yo elimino, o conservación, o cómo queda la conservación como tal. ¿Y qué aplicación de tecnología me lo dice la misma tabla? Si lo guardo electrónico, digital, si microfilmo. ¿Por qué menciono la microfilmación cuando muchos dicen que eso es obsoleto? Porque dentro de la legislación colombiana diría que el soporte que tiene una legalidad de valor probatorio por sí mismo, porque sí tiene una legislación muy puntual. Pero indudablemente electrónico digital a través de firmas certificadas y demás puede tener un valor probatorio. ¿Dónde conservo yo todo esto? A nivel local, en unos servidores ustedes tienen o lo mando a la nube. ¿Qué es importantísimo que se tenga en cuenta aquí para la preservación digital? Que lo que yo conserve cumpla con las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Es muy importante esto. ¿Cómo se desarrollará esta? Tendremos dentro del equipo de aliados estratégicos que nosotros manejamos, estamos dando toda esta asesoría permanente para que sus documentos electrónicos, físicos y electrónicos, pero más electrónicos en este momento, porque estamos trabajando mucho en la transformación digital, conserven las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Ya teniendo estos elementos, si ustedes recuerdan, fue los que mencionamos aquí, que tiene que ver con la función archivística. Entonces ya vimos la planeación desde el punto de vista que hay un plan institucional PINAR, que de ahí se nos desprende un programa de gestión documental. Entramos a la función archivística que me permite a mí revisar mis políticas, procesos y demás de producción, de gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, valoración y preservación. Entremos, todo esto, ¿para qué lo hacemos? La gestión documental busca conservar documentos físicos, preservar la documentación, que sea consultable y recuperable. Si la gestión documental, si el sistema de gestión documental no me permite a mí recuperar la información, yo puedo hacer cualquier cosa y no me sirve. Porque la gestión documental se miden los resultados cuando yo soy requerido o cuando un ente de control o cuando un usuario interno o externo requiere información y yo se la suministro. Y que esta información que yo se la suministro en 5, 10, 15, 20 años sea auténtica, íntegra, fiable y tenga acceso. Hay un punto que se me escapó, que les iba a colocar de tablas. Hay documentación, hay series documentales que yo requiero tener por tiempos determinados. Sabemos que dentro de las tablas y la valoración documental se habla de que hay documentos que yo debo conservar físicos por X tiempos y preservarlos también. Debe haber una homologación de tablas de retención buscando siempre la equivalencia funcional que habla la norma de conservación y documentos físicos y electrónicos. Entonces, si yo fuera a darle una conservación o un tiempo de preservación de una documentación, ejemplo, de un contrato que yo tengo con el Estado, si bien es cierto el contrato dice por 5 años, por 2 años, tendrá el servicio de vigilancia X y las pólizas cubren hasta 3 o hasta 1 año después del contrato y pólizas de 3 años de la parte de recursos humanos y me dice que el contrato tiene por norma, y hay normas específicas que tienen una vigencia de 5 años después de terminado el contrato,
Nunca hemos de olvidar que sobre esa norma particular hay una norma general que me dice que la contratación con el Estado tiene unas connotaciones de responsabilidad y que las empresas o las personas naturales que en algún momento estén vinculadas con el Estado tienen que tener o tienen una responsabilidad administrativa por 10 y penal por 20. Entonces, así exista una norma particular sobre alguna serie documental que dé unos tiempos, yo siempre debo, como asesor, buscar la norma de mayor jerarquía y la forma de que siempre la compañía esté protegida. Una de las funciones primordiales de la gestión documental es que sus soportes, su información, como lo mencionamos al comienzo, sea base de protección para la compañía, que tenga todos los soportes como debe ser, cumpliendo las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y que sean de acceso, que lo pueda leer. A mí no me interesa o no me sirve que me digan que están muy lindos los archivos allá en la nube, pero que cuando yo los baje no los pueda leer. Entonces, por eso tenemos que ir evaluando dentro de estos procesos de transformación digital cómo garantizamos que estas características y estos atributos de los documentos electrónicos me sirvan a mí. Igualmente, todo lo que hagamos de procesos, procedimientos y todos los instrumentos archivísticos que les voy a mencionar ahorita deben estar documentados. Lo que no está escrito, lo que no es evidente desde el punto de vista documental, no existe, no es prueba. Entonces, por eso debemos documentar y evaluar qué es lo que nos da ese soporte documental, prueba a la distancia. No es todo. Se habla de que, por decir algo, de 1 millón de documentos que genera una compañía, llámese físico o electrónicos, pongamos en un año, por decir el ejemplo, máximo entre el 5 y bueno, con la conservación heurística, póngale que el 10%, ¿no? Anteriormente se hablaba y en otros charlas yo decía de 3 al 5. Hoy en día por la legislación se ha aumentado, pero que de 1 millón yo guarde 100.000 nomás, pues ya es importante el ahorro desde el punto de vista de almacenamiento, llámese físico o electrónico. Lo otro que tiene que tener claro es que ustedes deben tener un plan de socialización, que toda la compañía, todas las personas que en su momento intervienen dentro de estos procesos, sepan de qué estamos hablando, sepan por qué es una serie, sepan por qué se organiza de X o Y forma, sepan por qué hay que ponerle el chulo y no ponerle una X, porque en la parte tecnológica, recuerden que la parametrización exige unas características muy puntuales. Entonces, si no hablamos el mismo lenguaje, generamos unas bases o unos archivos totalmente inapropiados que no me van a servir de prueba. Entonces, yo debo socializar cómo están todas mis políticas, mis procesos con toda mi compañía. Y todo esto debe estar soportado y es otro de los requerimientos que dice la norma por un comité de archivo. También estoy segura que si no el 100%, el 90% de ustedes tienen un comité de archivo o un ente asesor que en un momento determinado les esté apoyando. La norma habla del comité de archivo como un grupo asesor de la alta dirección de la compañía, que es responsable de definir las políticas y los programas de trabajo y tomar decisiones. Por eso yo digo que más que un grupo asesor, es un grupo decisorio, porque el asesor dice, hagan estas cosas. No, el que sí dice, se toman estas decisiones y al tomar la decisión, ellos también son responsables de. Hay veces la gestión documental se deja a cargo del jefe de gestión documental
o el jefe del área de correspondencia si lo tienen a nivel de correspondencia, o el jefe de información, o el centro de información. Resulta que él es una de las personas que intervienen, o un área de las que intervienen dentro del comité, pero esa persona sola no puede tomar decisiones. La norma es clara, debe existir un comité de archivo que tome decisiones, que garantice el desarrollo y toda la gestión documental dentro de la compañía, que cumpla requisitos legales y a él se le presenta y que tome decisiones. Recomendación, pero que se da desde el punto de vista de la experiencia de estos más de 36 años. Y es las actas de comité de archivo como las actas de eliminación deberían ser firmadas por todos los integrantes del comité. Esto garantiza la seguridad de todos los integrantes. Cuando estas actas se delegan solamente a un funcionario y pasara algo en un momento determinado, la cabeza que puede rodar esa porque solo firmó uno, ¿sí? Entonces, y en nuestra legislación colombiana, y aquí no es de asustar, sino simplemente de prevenir, es que se establece que el que suprima, oculte o pierda documentos o haga uso mal de los documentos o demás, habla de la eliminación, se puede ir a la cárcel de 5 a 10 años o de 3 a 2 años, dependiendo de si es pública o privada. Entonces, y no es de asustar, es simplemente generar cautela, y ustedes son más sabios que yo en ese tema de cautela y seguridad. Entonces, la firma de las actas de los comités, como de las de eliminación, deberían, desde mi óptica, estar firmadas, vuelvo y repito, por todos los integrantes. ¿Quiénes conforman este comité con poder decisorio? Si ustedes miran la norma, habla de una cantidad de personas que en la parte de operación, digamos, operativamente a veces no funciona, porque es tanta gente que entonces no opera. Pero sí que debe ser importante que existan siempre. Debe haber el gerente administrativo o el área de mayor rango o quien delega, pero el que delega tiene poder de decisión. El área jurídica siempre debe estar. En alguna otra charla que estaba me decían, bueno, y si el área jurídica es contratada externamente, pues también debo yo prever que esa área jurídica haga parte de este comité como un invitado, que lo vemos más adelante, que apoye el proceso, porque si yo no la tengo, pero sí debe estar avalado, porque el área jurídica es la que me prevé a mí, desde el punto de vista legal, las implicaciones de una toma de decisión sobre unos documentos. El área de calidad o de proceso de planeación, control de calidad, el área de la compañía que dé como esos lineamientos de planeación de la compañía para que vayamos acorde, porque hay momentos donde gestión documental desarrollaba algunas políticas y una codificación y el área de calidad otro. Entonces, se llegaban a truncar. Entonces, es importante que esta área haga parte de el director del archivo, el de gestión documental, quien es el gestor, quien es el secretario, el que convoca. En los casos de las compañías que están tercerizadas, esta gestión tienen un aliado particular, entonces esta compañía debe entrar con su archivista correspondiente a ser el secretario y a apoyar todo este proceso. La dependencia como tal, es decir, si vamos a trabajar de historias laborales, pues debe estar el jefe de historias laborales. Si es contabilidad, el de historia laboral, el de contabilidad. Si es el de productividad, productividad. Entonces, es un invitado, es una persona que está dependiendo de los temas a trabajar. El comité como tal puede invitar a otras áreas ahí o personas externas, como les decía. Si el área jurídica de la compañía no hace parte de la estructura orgánico-funcional, entonces están como invitados.
Y aquí siempre sale un acta, entonces debe estar estandarizada el acta y y es una recomendación con todo respeto de que debe estar firmada por todos por la connotación y trascendencia que tiene. Mencionábamos algo anteriormente de lo documentado, que debe estar documentado. ¿Cuáles son como los instrumentos y documentos que de pronto debo tener yo para soportar mi gestión documental desde el punto de vista administrativo de la gestión documental, independiente de los soportes propios de la operación de la compañía? Entonces, debe haber un diagnóstico, donde debe haber un plan institucional, debe haber unos programas de gestión, un diagnóstico, el plan, el plan de gestión, el PGD, las funciones archivísticas y un comité. Dentro de toda esta parte de planeación que surgen las políticas de todo lo que es gestión documental, que cubre todo. Deben haber unas tablas de retención documental que les decía yo que en principio, dependiendo de si lo hacen ustedes directamente o lo tienen ahorita o van a hacerlo con un aliado estratégico, debe estar implícito o debe estar con los cuadros de clasificación o la documental y la memoria descriptiva, las tablas de valoración documental, pero yo puedo también elaborar el cuadro de clasificación solamente con su aliado estratégico o la memoria, los estándares que están integrados. Pero hemos encontrado casos en donde la empresa ha contratado un aliado estratégico y le hace solo el cuadro de clasificación, y es válido, es dependiendo de lo que en su momento requiera la compañía. Está el índice de información clasificada y reservada, están los activos de información, están los registros de acceso a la información, reglamentos, modelos de requisitos y equivalencia funcional que me permita mirar la transformación digital. Necesito en la función archivística, que es la operacionalización, cuáles son los procesos, estadísticas, controles, seguimiento, mejora, las evidencias y el comité, las actas. Hasta ahí estaríamos mirando cuál es el deber ser de la gestión documental, qué esperan que tuviéramos totalmente estructurado. La realidad es que este es un proceso largo, un proceso de concientizar a todos los funcionarios, de tener campañas de que se vaya entendiendo la importancia de la gestión documental. Puntualicemos ya qué es lo que les pide la norma de todo esto. Ya tenemos el enfoque grande. Entonces, ahora, la norma tiene como 3 artículos muy puntuales, que dice en el artículo primero, ordenar a todos los vigilados que sean objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo previsto en la ley, que además y demás disposiciones cumplir con la normativa archivística nacional, es la ley 594, y asegurar la adecuada planeación, que ya vimos que estamos hablando del primer PGD, y diagnóstico PGD, producción, que entramos a la función, producción, recepción, que era distribución, organización, conservación, recuperación y consulta oportuna de los documentos. Es decir, todo lo que hemos visto en este primer artículo estaríamos diciendo que habría que estructurarlo y montar las evidencias de que esto está funcionando. Vuelvo, lo digo,
Yo estoy segura que ustedes tienen gran parte de esta información. Toca es estructurarlo para poder tener las evidencias de que esto es así. En el segundo artículo dice los servicios vigilados cuya inspección, control y vigilancia correspondan a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberán contar con sus archivos técnicamente organizados, teniendo en cuenta principio de procedencia y orden original, el ciclo vital del documento, que fue lo que mencionamos, que les dije que montábamos, que con base al organigrama definíamos secciones, subsecciones, series, unidades archivísticas, unidades documentales. Entonces, me dice que sobre eso debo montarlo. También sé que ustedes deben tener eso. Vuelvo y lo digo, lo que entendería yo, que es revisar, y ahí sí la importancia del diagnóstico. Y tercero, los servicios vigilados deberán crear un comité interno de archivo o una instancia equivalente en la cual se adopten las decisiones relativas a la gestión documental de las respectivas empresas o instituciones. Entonces, fíjense que cuando les planteamos todo el esquema del deber ser, hay implícito la respuesta al cumplimiento de esta norma. Está ahí. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar todo esto desde forma con alianzas estratégicas o con asesorías o con su profesional a cargo y demás? Entonces, no sé si haría aquí en este momento un pare para así escuchar si hay preguntas y con base en esas preguntas, pues darles respuestas y plantear algunas metodologías que considero les pueden servir a ustedes para el cómo hacer esto. Bueno, doctora María Claudia, muchas gracias por la información y esperamos que nuestros participantes pues les haya sido de provecho. Quiero aprovechar el espacio, queremos aprovechar el espacio para hacer una felicitación a las empresas y al personal de vigilancia y seguridad privada, que entendemos el Día Nacional de Vigilancia y Seguridad es el 26 de noviembre, entonces felicitarlos por su gestión y por su trabajo. Vamos a la sesión de preguntas. Entonces, la primera, ¿cuál sería el caso máximo con toda la de su entrada en vigencia para que los regulados elaboren sus instrumentos archivísticos? No estoy escuchando mucho. Bueno, doctora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería el plazo máximo contado a partir de su entrada en vigencia para que los vigilados elaboren sus instrumentos archivísticos y adopten la implementación de la política de acuerdo a los lineamientos establecidos? La norma como tal habla de una aplicación de un año. Esto querría decir que si la norma se hizo en junio del 23, a julio del 24 deberíamos tener o haber cumplido esta norma. Puede que la prorroguen en la experiencia que normalmente es de edad, pero puede que no, dependiendo de los movimientos como tal que se dan en este momento dentro de toda la parte gubernamental y demás. Puede que el 20 de junio y el 1 de julio podamos estar teniendo visitas, sea la super o sea del Archivo General de la Nación, a no ser que haya una prórroga, pero en forma puntual en julio del 24. Junio del 24. Listo, sí, señora. La siguiente pregunta. ¿Es necesario tener un profesional en archivística o bibliotecología para realizar esta labor? En principio, sí. Si ustedes como compañía tienen un profesional de archivística, gestión documental,
él es el soporte básico para eso. Si en un momento determinado no lo hay, busquen alianzas con empresas. Nosotros podemos colaborar en algo, si ustedes lo consideran pertinente, busquen alianza, pero validen que realmente sean de profesionales. El líder de estos procesos sí debe ser un profesional. Listo, sí, señora. Perdón, puede que tenga un equipo de apoyo, pero el líder es profesional. Siguiente pregunta. Si no se alcanza en el tiempo para aplicar la resolución, ¿qué se podría hacer? La sugerencia sería que al menos se tuviera un plan. Por eso les decía en el transcurso de la charla que consideraba que el diagnóstico era fundamental, porque al tener el diagnóstico yo estructuro mi PINAR y mi PG, ya tengo dos elementos de la norma, y podría irme a las tablas, que también sé que ustedes tienen, y ya con esos tres instrumentos puedo empezar a tener posibilidades de atender una visita, porque se estructura de tal forma que responda a los requerimientos que da la norma. Sí, señora. La siguiente pregunta. Si soy una empresa privada, ¿me aplica esta legislación o normatividad archivística que es para empresa pública? En este caso en particular, si es una empresa vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, indudablemente sí le aplica porque es una norma particular que sacaron para ustedes. Si fuera una empresa de otro estilo, de producción, no le aplicaría la norma tan exegéticamente como esta. Le aplica la norma 594, la Ley General de Archivo, que tiene unas características, viene de forma macro, pero en este momento no la aplicaría a ustedes, a las de vigilancia, sí. Hoy en día. Listo. Lo que solicitó la resolución, cuando se tengan ya realizados estos procesos, ¿deben ser avalados por algún ente de control? Como avalado, no, que entiendo que no. Debe estar es el comité de archivo. El comité de archivo es el que avala esto. A no ser, pero no tendría claro si la empresa de vigilancia es de economía mixta, es decir, que dentro de su capital están dineros del Estado, sí tendría que irse a otros estamentos, que no creo que sea este el caso. Listo, no sé, vamos a revisar el chat, pues ya esa era la última pregunta que teníamos. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, aquí voy a compartir ya unas alternativas que hemos visto de cómo podemos apoyar este proceso. ¿Cómo hemos visto nosotros como unas alternativas? Un punto es la parte de asesoría. ¿Sí se está compartiendo? Sí. Ya, espera, esto. Ya. Asesoría en donde con su equipo de trabajo montemos una estructura donde ustedes mismos vayan desarrollando pues el diagnóstico, vayan desarrollando el PGD, desarrollen tablas o evaluemos lo que tienen. La otra es que si ustedes no tienen el recurso como tal, pues se preste el servicio. Vamos y empezamos a ver cómo hacemos el servicio, ¿sí? Miramos alternativas, puntual para cada compañía.
La otra que estuvimos viendo, que es una asesoría con capacitación, es que se aliaran varias compañías del mismo sector y a través de una asesoría y capacitación permanente pudiéramos ir desarrollando punto por punto, de tal forma que uno dijera que en los próximos 3 meses, enero, febrero y marzo, quede estructurado diagnóstico, PGD, PINAR y PGD. Y en los siguientes tengamos definido tablas de retención con el cuadro de clasificación y esos en nuestro sería un trabajo arduo. Necesitaríamos en conjunto trabajar casi que sesiones diarias. Uno establecería una sesión diaria de 2 horas o 1 hora todos los días con una tarea de 1 hora para no congestionar el día a día, y vamos desarrollando con asesoría y con el grupo. ¿Qué gran ventaja tendría esta sobre la particular? Es que si yo voy particularmente a una empresa y desarrollo la misma asesoría o hago con consultoría y levanto las cosas, todos los recursos y costos pues van allá y puede incrementarse unos costos y y generar la salida de algunos recursos que en este momento no tenía prevista la compañía. Si lo hago yo desde un punto de vista de una comunidad, todos estos costos se difieren dentro de la comunidad. Evaluamos que, por decir algo, de un 100% que vale el servicio, que alguien les cobre 4 millones por tabla, ¿sí? Por decir cualquier cifra, o por el diagnóstico. Al distribuirlo y a trabajarlo de otra forma, puede que le salga por el 20% nomás, buscando siempre dentro de este proceso que haya la privacidad dentro de las diferentes compañías. Es decir, hay una estrategia y un mecanismo que montamos para esto. Entonces, queda aquí a disposición, o más bien quedamos a disposición si en algún momento ustedes consideran que Gadier Sistemas Profesionales de Información les puede apoyar en esta implementación, llámese en forma particular, con consultoría, prestación, con capacitación dirigida, individual o grupal, o se les ocurre alguna otra alternativa, pues estamos a sus servicios y sería muy grato para nosotros poder ser un aliado estratégico con ustedes. No sé si sobre este punto vuelven a haber preguntas. ¿No? Listo. Quiero agradecer a todos su participación, el estar aquí. Sé que su tiempo es muy valioso y dedicar esta hora y media más o menos se nos fue. Sé que es enriquecedor y es muy importante para ustedes y para nosotros. Muchas gracias de verdad de corazón. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y participantes. Les comentamos que si quieren tener más información, en el chat compartimos los datos de contacto. Los esperamos en nuestra página, nuestros canales y redes sociales para obtener más información. Vamos a tener una serie de capacitaciones para el año 2024, a los cuales pues están cordialmente invitados. Un feliz día para todos. Muchas gracias.